Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Pinoco 2000. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Imanuel Mendoza Caipo. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Tercer punto de vista, Subaru viajó a Priestella desde Gusteco, esta vez haciendo uso completo de sus 4 espíritus contratados para ayudarlo a volar. Desde que descubrió el método de usar sus espíritus como conductos de maná adicionales, lo que les permitía canalizar hechizos al unísono, había encontrado una forma mucho más eficiente de viajar por el aire sin agotar sus propias reservas de energía demasiado rápido. Y, sinceramente, no era precisamente esto lo que los espíritus debían hacer. Ese era su propósito, ¿no? Ayudar a su contratista cuando fuera necesario. Gracias a este esfuerzo cooperativo, Subaru pronto se encontró llegando a las afueras de la famosa ciudad acuática de Priestella. En el momento en que llegó, lo que vio frente a él fue sencillamente sorprendente. Extensos y hermosos campos se extendían ante él, perfectamente divididos por canales sinuosos. Decenas de molinos de agua giraban constantemente, impulsando sistemas de riego que mantenían las tierras de cultivo exuberantes y verdes. Los ríos fluían con gracia hacia la ciudad, sus aguas claras se fusionaban y serpenteaban juntas antes de unirse finalmente a los canales que atravesaban Priestella. La escena pintaba una imagen de prosperidad y armonía con la naturaleza, al menos, casi. Desafortunadamente, esa belleza no estaba exenta de imperfecciones. Desde donde se encontraba, Subaru podía ver partes de la ciudad dañadas, con escombros esparcidos por todas partes. A un lado de las tierras de cultivo, secciones enteras de cultivos habían sido arrasadas y pisoteadas, dejando el suelo marcado y sin vida. Sabía muy bien que cada momento que se demoraba podía tener un precio. Aún así, a pesar de ser consciente de ello, decidió que sería mejor echar un vistazo más de cerca antes de entrar directamente. También existía el riesgo de ser visto desde el cielo. Si alguno de los arzobispos del pecado lo viera volar, había una posibilidad real de que todos convergieran hacia él a la vez, y esa era una situación que prefería evitar. No es que necesariamente tuviera miedo de enfrentarlos a todos al mismo tiempo, pero no podía ignorar la posibilidad de daños colaterales. Personas inocentes podrían quedar atrapadas en el fuego cruzado, y eso era algo que no tenía intención de permitir si podía evitarlo. En cuanto a resucitar a cualquiera que pudiera morir en tal batalla, Subaru no estaba dispuesto a hacer algo así casualmente. Él entendía muy bien el tipo de implicaciones y consecuencias que esto podría traer, incluso si terminaba abandonando esta línea de tiempo en el futuro. Gloria, Betty, todos ustedes, quédense adentro por ahora. Veamos si hay gente cerca. Primero reuniremos información y luego nos colaremos en la ciudad, dijo Subaru por telepatía. Entendido, respondió Gloria con voz tranquila y serena. No te preocupes. Betty se quedará dentro y apoyará a su contratista desde aquí, declaró Beatrice con su habitual orgullo. Subaru no lo había mencionado en voz alta, pero era muy consciente de que Betty no podía simplemente aparecer afuera a voluntad en ese momento. Después de todo, ya había una Beatrice en este mundo, y dejar que su Betty caminara por ahí podría crear serias complicaciones, especialmente porque los candidatos reales probablemente estarían familiarizados con la Beatrice de su propia línea de tiempo. La posibilidad de malentendidos era demasiado grande y la confusión podía fácilmente salirse de control. Subaru asintió levemente y comenzó a caminar hacia varias firmas de aura que había detectado cerca. Se movió con cuidado, manteniendo un perfil bajo. Finalmente, llegó a una pequeña casa de madera, y a través de la puerta entreabierta, pudo ver a varias personas reunidas dentro. Entre ellos, vio a alguien a quien reconoció, la versión de esta persona en su mundo. Un hombre mayor, de complexión maciza y presencia familiar. Rom, el cuidador y abuelo adoptivo de Felt.
Bueno, esto es un poco inesperado, pensó Subaru. El anciano lo notó casi de inmediato. Su expresión se endureció y, sin dudarlo, Ron tomó su garrote de madera con púas, agarrándolo con fuerza mientras miraba fijamente a Subaru. ¿Quién eres?, preguntó Ron con voz profunda y un deje de sospecha. Subaru, cuyos ojos ahora eran de un llamativo color dorado, aún conservaba su cabello negro. Lo había revertido intencionalmente a su anterior color blanco tras darse cuenta de que no existía ningún Natsuki Subaru en este mundo. Las otras personas dentro de la habitación también reaccionaron rápidamente, cada uno agarrando cualquier arma que pudiera, garrotes, cuchillos o lanzas improvisadas, y apuntándolas a Subaru. En respuesta, Subaru abrió los brazos en un gesto deliberadamente no amenazante. He venido en son de paz, dijo con calma, con un tono firme pero tranquilo. El grupo intercambió miradas cautelosas, claramente inseguros de si creerle. Vamos a hacer una comprobación rápida para ver si llevas armas. ¿Te parece bien?, preguntó Ron con tono firme y desconfiado. A decir verdad, en un mundo como este que podría describirse como medieval en sus estándares y peligros, una petición así estaba lejos de ser educada. De hecho, rayaba en la más absoluta grosería. Después de todo, portar un arma no solo era común allí, era prácticamente una necesidad para sobrevivir. Ningún viajero o ciudadano en su sano juicio andaba indefenso a menos que deseara morir. Sin embargo, dado el estado mental actual de Ron, Subaru podía entender por qué el anciano todavía haría tal demanda. Este era un hombre que ni siquiera sabía si su nieta aún estaba viva y ahora un extraño llega cuando se prepara para salvarla. Ese tipo de incertidumbre podría hacer que cualquiera desconfíe de los extraños, especialmente de aquellos que aparecen de repente en su puerta en momentos como estos. Adelante, respondió Subaru sin dudarlo, estaban un poco sorprendidos por su decisión. Ante su permiso, dos de los hombres armados se acercaron con cautela. Avanzaron con paso mesurado, sin apartar la vista de Subaru al comenzar la inspección. Uno revisó sus costados y brazos, otro buscó rápida pero minuciosamente cualquier arma o sable oculto atado a su cuerpo. Al no encontrar nada, ambos hombres exhalaron aliviados. Sus hombros se relajaron un poco, aunque mantuvieron la guardia alta. Niño, eso fue arriesgado, se quejó Rom al terminar la búsqueda. No debiste haber irrumpido aquí así. Cuando te apuntamos con nuestras armas, debiste haber retrocedido de inmediato en lugar de quedarte ahí parado. Fuiste tú quien sugirió revisarme por si tenía armas, replicó Subaru con serenidad. Tenía muchas ganas de hablar con todos ustedes, así que seguí tu consejo. Ron dejó escapar un largo suspiro, negando con la cabeza. No sé si felicitarte por tu valentía o insultarte por tu estupidez. Si hubiera sido cualquier otra persona, te habrían matado en el acto. La única razón por la que hice una petición tan descabellada fue porque quería alejarte. Una vez que la tensión se alivió un poco, Subaru se acercó a un viejo y desgastado banco de madera junto a una tosca mesa circular. Se sentó, apoyando ligeramente los codos en la superficie, y dijo, debería ser obvio por qué estoy aquí. Los 5 hombres, incluido Rom, se miraron entre sí. Sus expresiones oscilaban entre la sospecha y la curiosidad. ¿Tienes a algún familiar atrapado en la ciudad?, preguntó uno de ellos con un ligero resoplido. Estoy aquí para salvar a algunas personas, respondió Subaru simplemente, sin dar más detalles. Su voz dejaba claro que no tenía intención de dar más explicaciones a menos que fuera necesario. No va a ser fácil, comentó otro hombre, con un suspiro de cansancio. Luego habló con más formalidad. Me llamo Echo Kadner. Soy mago. Subaru lo estudió por un momento. Echo tenía cabello verde, corto y cuidadosamente cortado, y ojos rojos y penetrantes. Había un inconfundible aire de inteligencia en él, y su forma de comportarse sugería experiencia, tanto en magia como en sobrevivir a situaciones peligrosas. Los demás alrededor de la mesa comenzaron a presentarse uno tras otro, aunque Subaru mantuvo su atención principalmente en Rom y Echo. Cuando Subaru insinuó, aunque sin decirlo explícitamente, que estaba allí para rescatar a alguien de gran importancia, Ron finalmente volvió a hablar. Fue entonces cuando Ron reveló que eran miembros del campamento de Felt. Cuando escuché que la ciudad que Felt estaba visitando había sido tomada y que Reinhard Van Astrea había desaparecido, probablemente muerto, mi corazón casi saltó de mi pecho, admitió Ron, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Apretó los puños con fuerza, con los nudillos blancos, antes de estrellar uno de ellos contra la mesa con un fuerte golpe. Maldita sea. Reinhard, y estos asquerosos nobles. Le dije a Felt que no se involucrara en la selección real.
Lo hizo para salvarte, Rom, intervino uno de los hombres bruscamente. No lo olvides. Si no hubiera entrado, te habrían ejecutado. Era la única manera de protegerte. Ante esto, Ron se quedó en silencio. Aún así, murmuró tras una larga pausa, confíe en Reynard para mantener a salvo a Felt. Y ahora, o ha huido como un cobarde, o está muerto. Sea como sea, sin noticias sobre la seguridad de Felt, odio esto. Odio todo esto. Entonces, ¿están todos aquí para rescatarla? Preguntó Subaru con un tono tranquilo pero directo. Echo asintió. Así es. Desafortunadamente, no pudimos traer al resto de su campamento. Primero, viajar con tanta gente podría llamar la atención de los arzobispos del pecado. Segundo, no todos en el campamento son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a lo que hay dentro de esa ciudad. Y tercero, los que son lo suficientemente fuertes no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por esto. Carol y Grimm, cuando se enteraron de la muerte de Reynard, se negaron rotundamente a participar. Dijeron que no tenía sentido, añadió Echo con amargura. Luego fijó su mirada en Subaru. ¿Conoces a Carol y a Grimm Fautzen, verdad? Sí, respondió Subaru al cabo de un momento. Ambos son sirvientes de la casa Astrea y soldados veteranos, ¿verdad? Aparte de eso, no sé mucho sobre ellos. Es correcto, confirmó uno de los hombres. Pero sus palabras no carecían de lógica. Piénsenlo. El anterior santo de la espada murió luchando contra la ballena blanca, y además, Wilhelm van Astrea, tan consumido por la venganza por su difunta esposa que se arrojaría a las fauces de la muerte sin dudarlo, también fue asesinado por la ballena. Ahora, con otro santo de la espada muerto y el vicecomandante Heinkel desaparecido, no hay forma de que puedan justificar otra acción imprudente. A menos que Heinkel regrese, dijeron que no actuarán. Subaru guardó silencio un segundo, reflexionando. Ya sabía que Heinkel se había unido al grupo de Pristilla, pero como la ciudad fue tomada antes de que se corriera la voz, y como Heinkel había escapado junto a Pristilla y ahora mantenía un perfil bajo, comprendía por qué tenían esa impresión. Equivocada. Totó también se negó a ayudarnos, añadió Echo con gravedad. Y las llamadas 3 grandes organizaciones clandestinas de Flanders tampoco mueven un dedo. Tras la aplastante derrota del ejército, ninguna quiere correr el riesgo. Aún así, aunque tengamos las cosas en contra, estamos aquí para intentarlo. Intentaremos infiltrarnos en la ciudad y sacar a Felt. Morirás, dijo Subaru sin rodeos, con una voz que no transmitía burla, sino una fría certeza. Lady Felt es una candidata real. Eso la convierte en un blanco fácil tanto para los arzobispos del pecado como para los cultistas de las brujas. Si no la han matado ya, es un milagro. Sería prudente que te fueras ahora que puedes. Rom, que había estado escuchando en silencio hasta ahora, se giró para mirar directamente a Subaru. Su expresión era dura, su voz profunda e inquebrantable. Lo sé. No estoy ciego. De hecho, entiendo perfectamente que las probabilidades de que Felt esté viva no son muy altas. Pero es mi nieta. No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada y rezar para que ocurra un milagro. Aunque esté muerta, necesito verla con mis propios ojos una última vez. Solo entonces podré descansar, aunque me cueste la vida. La sala se tensó ante su declaración, pero Echo la interrumpió con una breve risita. Felt es mi discípula. No nos conocemos desde hace toda la vida, pero eso no importa. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Estos 3 sienten lo mismo. La han seguido y le son leales sin reservas. Todavía estamos trabajando en un plan para entrar a la ciudad, dijo otro hombre. Subaru no respondió de inmediato. Simplemente se sentó allí, absorbiendo la atmósfera de la sala. Era evidente que todos sabían que su misión probablemente era solo de ida. Aún así, estaban dispuestos a arriesgarlo todo para encontrar a Felt, incluso si lo que encontraran al final fuera solo su cuerpo. Tomó un sorbo lento de la taza de leche diluida en agua que le habían dado antes. El familiar sabor suave desencadenó recuerdos de su primer día en este mundo, cuando actuó casi sin previsión, lanzándose de cabeza hacia el peligro con nada más que una determinación imprudente y poca o ninguna planificación real. Había cometido más errores de los que podía contar hasta aquel entonces. Pero eso fue entonces. Ahora había crecido, no solo en fuerza, sino también en su forma de pensar y abordar las cosas. Después de terminar su bebida, Subaru se puso de pie. Hizo una pequeña reverencia al grupo. Agradezco toda la información que me han compartido. Pero es hora de ir a la ciudad. Lo más probable es que no regrese, pero, bueno, soy un usuario de arte espiritual.
No pienso ir a la muerte desarmado. Los hombres se tensaron ante eso, algunos intercambiaron miradas rápidas, visiblemente sorprendidos. El término usuario de arte espiritual tenía peso, y de inmediato redefinió la impresión que tenían de él. También explicaba algunas cosas. ¿Por qué alguien aparecería aquí solo? ¿Por qué no llevaba un arma visible? ¿Y por qué tenía la suficiente confianza para hablar de entrar a Priestella por su cuenta? Hasta ahora, habían asumido que podría haber estado escondiendo una espada en algún lugar, pero al escuchar esto, la imagen se volvió más clara. Aunque lo que hacía parecía un suicidio, comprendían su determinación. Al fin y al cabo, los 5 estaban haciendo básicamente lo mismo. Podían decir que no les guardaba rencor, y ese descubrimiento les permitió relajarse, aunque solo un poco. Nos escabullimos a la ciudad mañana, dijo Rom tras una pausa. Sería mejor si fuéramos juntos. Tengo un límite de tiempo, respondió Subaru claramente, sin dejar lugar al debate. Dio unos pasos hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Esta podría ser la última vez que nos veamos. Aún no te he dicho mi nombre. Puedes llamarme Zero. Sin esperar respuesta, abandonó la choza de madera. La sala quedó en silencio mientras lo veían desaparecer en la distancia. Ninguno de ellos se dio cuenta de que este mismo hombre sería quien pondría fin a todo lo que estaba a punto de suceder. Tercer punto de vista, Subaru, después de activar la autoridad del gobernante, se teletransportó directamente al corazón de Priestella. En el momento en que llegó, no perdió el tiempo e inmediatamente expandió su sentido del aura para escanear la ciudad, buscando el hedor nauseabundo de miasma. No tuvo que esperar mucho antes de localizar múltiples fuentes de este virus repartidas por toda la zona. 2 de esas firmas de miasma se destacaron en particular. Estaban muy juntos, apiñados en lo que parecía una casa residencial normal. Al concentrarse en ese lugar, Subaru se dio cuenta rápidamente de quiénes eran los culpables. Las lecturas coincidían perfectamente. Estos eran los 2 arzobispos del pecado de la gula preparándose para la repugnante visión de ellos atormentando a inocentes, devorando recuerdos o consumiendo nombres sin pensar. Se preparó para lo peor. En cambio, lo que realmente vio hizo que su ceja se moviera incontrolablemente. Los glotones gemelos no estaban arrasando, matando ni destruyendo a nadie. No. Simplemente estaban durmiendo. Ambos estaban acurrucados cómodamente, dormitando como si el mundo exterior no existiera. ¿Hablas en serio?, murmuró Subaru para sí mismo, completamente desconcertado. Los mismos lunáticos que habían arruinado innumerables vidas, despojado a la gente de su existencia y masacrado sin remordimientos, ahora dormían plácidamente como niños. Sin caos, sin gritos, sin sangre. Solo ronquidos. Reprimiendo el impulso de darse una palmada en la frente, Subaru redirigió sus sentidos hacia las otras fuentes de miasma esparcidas por la ciudad. El siguiente que encontró pertenecía nada menos que a Regulus Corneas. Subaru esperaba encontrarlo sermoneando a sus esposas, haciendo alarde de sus supuestos derechos o tal vez masacrando a alguien por aburrimiento. En cambio, lo que vio fue Regulus encorvado sobre una mesa, escribiendo en un diario. Subaru parpadeó con incredulidad. De todas las cosas, este narcisista engreído había elegido sentarse tranquilamente y escribir en un diario. Pero luego, cuando lo pensó, tal vez realmente tenía sentido. Regulus fue maldecido con disfunción eréctil, rodeado de un harén de esposas a las que no podía tocar, atrapado en un estado en el que su tiempo literalmente no pasaba. No podía comer, ni dormir, ni cagar, ni disfrutar de ninguna actividad humana normal. Claro que el muy cabrón acabaría buscando maneras de lidiar con el aburrimiento interminable. A veces lidiaba con su interminable aburrimiento parloteando sin parar sobre lo mucho que importaba, otras veces matando a sus esposas o asesinando directamente a personas al azar sin pensarlo 2 veces, y en ciertas ocasiones, se sentaba e intentaba escribir lo que solo podría describirse como su propia versión retorcida de la Biblia. Regulus. Querido diario, hoy mis derechos fueron violados nuevamente. Subaru se frotó la frente con fuerza, sintiendo el pulso de las venas de su sien. Esto me está enojando mucho más de lo que pensaba, obligándose a concentrarse, continuó con las fuentes de miasma restantes. Fue entonces cuando se topó con algo que lamentó de inmediato haber visto. El arzobispo del pecado de la lujuria, Capella Emerada Lúgnica, estaba montando una bestia. Y no en el sentido habitual de montar a caballo. No, lo montaba exactamente como una mujer lo haría con un hombre. Mis ojos. Mis ojos. Gritó Subaru con disgusto, cortando al instante su visión antes de que pudiera ver más de ese combustible de pesadilla.
Sacudió la cabeza violentamente, tratando de borrar la imagen mental de su cerebro. Tratando de distraerse, se volvió hacia la fuente final de miasma, solo para ser recibido por otra visión extraña. El último arzobispo del pecado que visitó estaba, abrazando un altar de Betelgeuse. Una muñeca de Betelgeuse, recostada sobre una almohada de Betelgeuse, descansando en una cama con temática de Betelgeuse, bajo un colchón con estampado de Betelgeuse, mientras besaba lo que sospechosamente parecía un caramelo con forma de Betelgeuse. ¿Qué demonios? Subaru se quedó mirando con la mirada perdida. ¿Cómo demonios tiene dulces de Betelgeuse en un mundo medieval? Casi gritó para sí mismo. Debes estar bromeando. Estos idiotas. ¿Son los que arruinaron el sueño de innumerables personas? Son los llamados monstruosos arzobispos del pecado. Era casi insoportable. Claro, los arzobispos eran psicóticos, cada uno a su manera, pero esto era simplemente ridículo. Parecía que, cuando no estaban cometiendo atrocidades, su locura se transformaba en extraños mecanismos para afrontar su aburrimiento. Por desgracia, Subaru acababa de verse obligado a presenciar de primera mano cada uno de esos métodos. Apretando los dientes, Subaru concentró su ira. ¿Sabes qué? Olvídalo. Empecemos con esa zorra de la lujuria. ¿Cómo se atreve a dejarme cicatrices en los ojos con esa estupidez de bestialidad? Tras tomar la decisión, Subaru llamó a Gloria. Estos monstruos serían sus primeros objetivos oficiales de práctica. Cuanto antes se encargara de ellos, mejor. Mientras se preparaban para moverse, Subaru se dirigió a ella directamente. Gloria, escucha. La arzobispa del pecado de la lujuria está cometiendo un acto con una bestia. Si intenta atacarte, no la mates de inmediato. Solo, juega con ella un rato. No se preocupe, padre. Respondió Gloria al instante, con un tono desbordante de arrogancia y orgullo, como siempre. Esta concubina se moría de ganas de probar sus armas con estos inútiles imbéciles. Subaru asintió brevemente antes de teletransportarse con ella directamente a la mansión que Lust había reclamado como su escondite. Caminó hacia adelante con calma, paso a paso, hasta que llegaron a la zona donde Capella previamente había transformado a innumerables víctimas en moscas grotescas. Entre ellos estaban las notables presencias de Krusty y el aura de mi humana que claramente pertenecía a Félix. Al abrir las enormes puertas, Subaru se quedó paralizado a mitad de paso ante lo que tenía delante. Oh, esto es incluso peor de lo que pensaba. La escena era horrorosa. Félix yacía inconsciente en el suelo, agarrando un cuchillo ensangrentado en su mano. A su lado estaba lo que solía ser Krusty. Excepto que ahora, su cuerpo estaba retorcido en una forma increíblemente hinchada y desfigurada. Ya casi no se parecía a un ser humano. Su figura se había deformado hasta convertirse en una caricatura monstruosa de lo que alguna vez fue. Subaru dejó escapar un pesado suspiro. Afortunadamente, después de todo lo que había pasado, había desarrollado una tolerancia hacia visiones perturbadoras como esa. Afortunadamente, Subaru ya había desarrollado cierta tolerancia hacia escenas grotescas como esta, pero aún así, no esperaba que Krusty fuera transformada en tal abominación. Honestamente, no había hecho un seguimiento de su destino después de que se transformó por primera vez en una mosca. En ese entonces, solo confirmar que todavía respiraba había sido suficiente para él. En lo que a él respectaba, mientras Krusty estuviera viva, eso era lo único que realmente importaba en ese momento. Capella la transformaba cada día. A juzgar por su estado hinchado y semihumano, parece muy probable. ¿Y Félix la hirió por incredulidad? ¿O fue un trauma puro, incapaz de aceptar en qué se había convertido su dama? Subaru pensó sombríamente. Gloria, mientras tanto, retrocedió visiblemente ante el grotesco espectáculo. La absoluta antinaturalidad de la forma de Krusty, combinada con la horda de otras abominaciones monstruosas en la habitación, la hizo apretar los dientes con disgusto. Todos y cada uno de ellos dirigieron sus miradas extrañas y distorsionadas hacia Subaru y Gloria, claramente listos para atacar a los intrusos. Era obvio que Capella les había ordenado defender este lugar. Pero la expresión de Subaru no vaciló. Sus ojos se entrecerraron, brillando con un tono azul dorado mientras desataba una ola de energía psíquica a través de la habitación. Arrodíllate. Su voz resonó con absoluta autoridad. Al instante, cada abominación en la mansión se congeló y cayó al suelo en señal de sumisión, postrándose ante él sin resistencia. Krusty, apenas consciente y luchando por mantener la mente intacta, presenció esto en completo shock. Sus pensamientos vacilaban. ¿Quiénes son estas dos personas?
¿Son otros arzobispos del pecado? Había visto a otros intentar rescatarla antes. Valientes caballeros, mercenarios e incluso civiles desesperados habían intentado asaltar esta mansión. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo el mismo final espantoso. Destrozados, devorados o cruelmente transformados en moscas por la mano sádica de Capella. Solo Félix se había librado de la transformación directa, porque Capella disfrutaba manteniéndolo con vida, obligándolo a sufrir la locura diaria, viendo a la mujer que adoraba convertirse en algo irreconocible. Ahora, por primera vez, las abominaciones no atacaban. Estaban arrodilladas. Y eso bastó para dejar a Crust temblando de incredulidad. Sin embargo, si cualquier otro intruso se hubiera atrevido a entrar en ese lugar antes de que Subaru llegara, el resultado siempre sería el mismo. Serían devorados instantáneamente por las monstruosas abominaciones. Los ataques fueron despiadados y las consecuencias fueron nada menos que horribles. Las escenas que quedaron atrás fueron tan espantosas y repugnantes que incluso alguien tan mentalmente fuerte como Crust había sido empujado a un trauma profundo. Matar gente en batalla era una cosa, pero ver a seres humanos destrozados y consumidos como ganado, pieza por pieza, era una pesadilla completamente diferente. La autoridad de Capella fue de hecho efectiva para controlar a las criaturas, pero su control fue limitado en alcance. La obediencia que les impuso provino de alterar su biología, retorciendo sus propios cuerpos para que respondieran a sus órdenes instintivamente. No era lo mismo que la verdadera dominación mental o el control espiritual. Debido a eso, cuando Subaru desató el poder de la autoridad de su gobernante, fácilmente anuló su influencia. Su habilidad llegaba a la mente, mucho más profundamente de lo que las crudas manipulaciones de Capella, basadas en la carne, podrían alcanzar. Sin perder tiempo, Subaru inmediatamente usó su autoridad para examinar los recuerdos de las criaturas corruptas. Al hacerlo, pudo comprender la magnitud de su tormento y confirmar quiénes eran originalmente. Uno por uno, comenzó a revertir las transformaciones, restaurando sus formas humanas pieza por pieza. Al mismo tiempo, guardó cuidadosamente sus recuerdos más traumáticos, sellando los horrores que habían soportado para que no tuvieran que cargar con pesadillas interminables una vez que volvieran a la normalidad. Finalmente, Subaru dirigió su atención a Crust. Ella había permanecido consciente durante todo, observando sus acciones con ojos abiertos e incrédulos. Sin embargo, su monstruoso cuerpo la dejó inmovilizada, su enorme cuerpo gimiendo de dolor por las innumerables heridas que cubrían su carne distorsionada. La sangre brotaba de su cuerpo y sus respiraciones profundas y guturales salían tensas. «¿Tú, tienes?» Logró articular, su voz, antes firme, ahora reducida a un susurro ronco. Subaru se acercó y se agachó para que ella pudiera verlo claramente. Su tono era tranquilo pero firme al presentarse. «Soy Zero. Puedes llamarme el cazador de brujas. Y esta es Gloria, mi gran espíritu Yam contratado. Sí, estamos aquí para rescatarte a ti y a todos los que han sufrido en este lugar maldito». Antes de que Crust pudiera responder, Gloria intervino con su habitual arrogancia. «Sean agradecidos, cabrones. Mi padre se rebaja a perder su valioso tiempo salvándolos, patéticos perdedores». Ella infló el pecho con orgullo y sus palabras prácticamente destilaban superioridad. Esta vez, sin embargo, Subaru no ignoró su arrogancia. Sin dudarlo, le dio un golpecito en la frente con un fuerte chasquido de su dedo. Gloria hizo una mueca, gimiendo de dolor, y toda su expresión cambió instantáneamente. La mirada que una vez fue orgullosa desapareció y fue reemplazada por el rostro avergonzado de un niño regañado por sus padres por su mal comportamiento. «Arrepiéntete», dijo Subaru sin rodeos, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Gloria se mordió el labio y bajó la mirada, enfurruñada en silencio, claramente reprendido. Volviendo su atención a la situación en cuestión, Subaru miró al inconsciente Félix antes de dirigir su atención a Crust una vez más. Posando suavemente su mano sobre su cuerpo deformado, se dirigió a ella con sinceridad. «Ya que aún estás despierta y puedes responder, te lo preguntaré directamente, Crust. ¿Quieres que borre tus recuerdos de todo lo que pasó aquí? Todo el trauma, todo el dolor. No tienes que cargar con ello si no quieres». Subaru sabía que Crust tenía una voluntad fuerte, más fuerte de lo que la mayoría de la gente podría esperar ser. Por eso le dio la opción de elegir. Él no iba a decidir por ella. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Crust cerró los ojos, pensando profundamente a pesar del dolor que la atormentaba. Subaru se esforzaba por curar sus heridas mientras ella consideraba su respuesta. Después de casi un minuto, sus labios finalmente se movieron.
No. La palabra era débil, pero contundente. Ella se negó. Crush había decidido no huir de su dolor. Odiaba los recuerdos, sí. Eran feos, insoportables y llenos de desesperación. Pero para ella, también le sirvieron como recordatorio de sus propios defectos. Si decidía borrarlas, se arriesgaría a repetir los mismos errores en el futuro. Guardar esas cicatrices dentro de ella era una carga, pero también una lección que estaba decidida a no olvidar. Subaru asintió lentamente, respetando su decisión. Muy bien, dijo en voz baja. Sin presionar más, comenzó el proceso de devolverla a su forma original. Su cuerpo grotesco e hinchado, una abominación que pesaba cientos de kilogramos, gradualmente comenzó a encogerse y retroceder. La carne flácida, los brazos y piernas hinchados que parecían deformes en comparación con su enorme figura, el estómago hinchado, las proporciones deformadas, todo se desvaneció. Pieza a pieza, la monstruosa cáscara desapareció, revelando a la mujer que había debajo. Cuando el proceso se completó, frente a él estaba Crush Carsten en su forma verdadera e incorrupta. Su elegancia y belleza eran innegables. Su cuerpo había vuelto al equilibrio perfecto, con elegantes curvas en los lugares adecuados. Su rostro era llamativo, noble pero femenino, con rasgos refinados que le daban un aire natural de dignidad. Sus labios, suaves y rosados, parecían más llenos y saludables que antes, mientras que sus ojos color ámbar brillaban con la misma aguda determinación que siempre había tenido. La transformación le había devuelto su atractivo natural. Una mujer cuya belleza podía hacer que los hombres se enamoraran de ella a primera vista. Sin embargo, a pesar de esa belleza, era su fuerza, su voluntad inquebrantable, su destreza marcial y su personalidad dominante como la duquesa de Carsten lo que realmente la definía. Y tal vez fue debido a esas cualidades que nunca le faltaron admiradores, aunque sus rasgos masculinos y su posición noble habían mantenido a raya a la mayoría de los pretendientes. Subaru no alteró su apariencia para hacerla más atractiva o para agregarle algo innecesario. Él simplemente restauró el cuerpo de Crush a su forma original, tal como se veía antes de que Capella la transformara en un monstruo. Al mismo tiempo, se aseguró de que su cuerpo no solo estuviera sano, sino también un poco más fuerte que nunca. Físicamente, su cuerpo se había vuelto al menos 4 veces más fuerte que antes, una recompensa por sobrevivir al tormento infernal que había soportado. Bueno, ella se merece al menos esto después de todo ese sufrimiento, pensó Subaru. Usando su telequinesis, tomó un trozo de tela limpio de un mueble cercano y lo lanzó hacia su mano. Lo extendió hacia Crush justo cuando ella finalmente levantó las manos y miró su cuerpo restaurado con incredulidad. Ya volví a la normalidad. Su voz se quebró y tartamudeó, completamente abrumada al ver su forma de regreso. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par y, en un instante, se le llenaron los ojos de lágrimas. Rodaron por sus mejillas sin control, derramándose libremente como si la presa de sus emociones finalmente hubiera estallado. Subaru se acercó y colocó suavemente la tela alrededor de sus hombros, cubriendo su cuerpo expuesto para darle algo de dignidad. En el instante en que la tela la tocó, Crush de repente se inclinó hacia adelante, agarrando sus manos con desesperación. Entonces, sin dudarlo, se acurrucó contra su pecho, abrazándolo fuertemente como si temiera que él pudiera desaparecer en cualquier momento. Gracias, sollozó, repitiendo las palabras como un disco rayado, su voz temblorosa amortiguada por la de él. Sus lágrimas humedecieron su ropa mientras ella se aferraba a él, incapaz de soltarlo. Subaru le puso una mano firme en la espalda y le dio unas palmaditas suaves, hablándole con calma y tranquilidad. No te preocupes. Ahora estás a salvo. A partir de ahora, nadie te hará daño. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a calmarse, una voz burlona y venenosa se deslizó en el aire. ¿Eh? ¿Nadie le hará daño? ¿Quiénes se creen que son? ¿Aspirantes a héroes que juegan a ser caballeros de brillante armadura? El llanto de Crush se congeló al instante. Todo su cuerpo se puso rígido y palideció. Conocía esa voz. La sola familiaridad que esto le producía era suficiente para provocarle escalofríos en la columna. Cerró los ojos con fuerza y se presionó más profundamente contra el pecho de Subaru, como si pudiera escapar de la fuente de la voz escondiéndose en él. Los ojos de Subaru se entrecerraron y giró la cabeza hacia el intruso. Su mirada se posó en Gloria, quien seguía haciendo pucheros, enfurruñada porque la había regañado momentos antes. Era evidente que no lo había superado. Entonces se reveló la verdadera causa de la interrupción. Capella Emerada Lúbnica entró. Su presencia era tan repugnante como sus palabras. Se burló,
con una expresión retorcida llena de desprecio. Patéticos sacos de carne. ¿Cómo se atreven a arruinarme la diversión? No sé qué truco usaron para deshacer mi autoridad sobre estas criaturas, pero me da igual. Los destrozaré a ambos y los convertiré en pedazos de carne asquerosa cuando termine con ustedes. Ya irritada por lo anterior, la paciencia de Gloria se acabó. Con un destello de hostilidad, invocó su hacha divina, Rita. El arma se materializó desde su cuerpo espiritual, brillando con su aterrador filo dorado. Sin dudarlo, lo lanzó directamente hacia Capella. Capella, reaccionando rápidamente, transformó ambos brazos en enormes garras de dragón en un intento de bloquear el golpe. Su confianza duró menos de un segundo. El hacha dorada atravesó sus brazos mutados sin esfuerzo. Ambas extremidades superiores fueron cortadas limpiamente en un instante antes de que el arma desapareciera y se teletransportara a las manos expectantes de Gloria. No quedó ni una gota de sangre en el hacha. En cambio, emitía un tenue brillo dorado, como si incluso el concepto de mancha se hubiera borrado. Ese era el poder de Rita. No solo cortaba carne ni hueso, sino que quemaba hasta el último concepto de lo que tocaba. El resultado fue inmediato y despiadado. ¡Arc! El grito de Capella recorrió la mansión. No era un grito de dolor cualquiera. Era un gemido agudo y escalofriante que desgarraba los oídos de cualquiera que lo oyera. No fue como perder una extremidad normal. Capella normalmente podría ignorar un daño que mataría instantáneamente a cualquier otra persona. Aunque le arrancaran el corazón o le destrozaran el cráneo, no se inmutaría. Sus poderes regenerativos hacían que tales heridas fueran irrelevantes. Pero esta vez, era diferente. El hacha divina Rita no era un arma común. Se había forjado fundiendo 4 espadas legendarias, la espada del dragón, la espada de la vida, la espada del espíritu y la espada Yin, en un solo artefacto. La combinación de esas armas legendarias le otorgaba propiedades que desafiaban el sentido común. Cuando Rita cortó los brazos de Capella, no solo le cortó la carne y el hueso. Le cortó el alma. El hacha había cortado su alma en pedazos fragmentados, y en el mismo golpe, aniquiló la mayoría de esos fragmentos por completo. La única razón por la que ella todavía existía era porque la parte intacta de su cuerpo apenas lograba mantenerla unida. Lo que Capella experimentó en ese momento no fue dolor físico, fue aniquilación a nivel del alma. La sensación de que su propia existencia se desgarra. La agonía era indescriptible. Capella, que hacía tiempo que había olvidado el significado del dolor, se encontró gritando incontrolablemente. Sus gritos se hicieron tan fuertes y violentos que le rompieron la garganta, destrozando sus cuerdas vocales mientras aullaba de puro tormento. «¡Cállate!», espetó Gloria furiosa, con una voz que resonaba con autoridad. A su orden, el hacha divina Rita, aún flotando en el aire a su lado, se movió nuevamente con aterradora precisión. El arma dorada se balanceó hacia adelante y atravesó el cuerpo de Capella una segunda vez, esta vez cortando limpiamente sus 2 piernas debajo del torso. El cuerpo superior mutilado de Capella se estrelló contra el suelo con un ruido sordo y la mansión se llenó de sus gritos espeluznantes. Crush, mientras tanto, comenzó a temblar incontrolablemente. Todo su cuerpo se estremeció mientras hundía el rostro en el pecho de Subaru, aferrándose a su espalda con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. Lo abrazó con desesperación, sin querer soltarlo. Para su mente traumatizada, el horroroso sonido de los gritos solo significaba una cosa. Capella estaba ganando de nuevo. No se atrevió a mirar. Subaru suspiró silenciosamente e intentó apartar sus brazos de él agarrándola por la cintura, pero ella solo lo abrazó más fuerte, sacudiendo la cabeza violentamente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Suéltame y mira lo que realmente está sucediendo», le dijo Subaru con firmeza, y su tono no dejaba lugar a malas interpretaciones. «No. Está ganando otra vez. Perderán. Morirán como los demás», gritó Crush presa del pánico, negándose a abrir los ojos. Subaru chasqueó la lengua con irritación. Esta vez no se molestó en preguntar amablemente. Usó parte de su fuerza física para separar sus brazos de su cuerpo, luego guió cuidadosamente su cabeza con su mano. Usando un poco de fuerza, giró su rostro hacia la batalla en curso. Sus ojos llorosos se resistieron y se cerraron con fuerza. La expresión de Subaru se endureció e invocó la autoridad de su gobernante. «Dije que miraras». Su voz resonó con autoridad, y Crush abrió los párpados a la fuerza contra su voluntad. «¡Ah!», gritó de miedo. Pero cuando sus ojos se acostumbraron y vio la escena ante ella, su pánico se disipó. Porque la verdad era exactamente lo contrario de lo que temía.
Capella no estaba ganando. No estaba torturando a nadie. Ella no tenía el control. En cambio, la otrora temida arzobispo de la lujuria yacía despatarrada en el frío suelo, con sus extremidades cercenadas retorciéndose inútilmente mientras gritaba de agonía. La sangre brotaba de su nariz, oídos y boca mientras su expresión retorcida se distorsionaba por el dolor. Imposible, la mente de Krusty rechazó inmediatamente la visión. Se frotó los ojos furiosamente, medio convencida de que estaba alucinando por el estrés, pero la escena permaneció inalterada. El invencible Capella lloraba, se retorcía y se agitaba impotente como un insecto clavado en el suelo. Mientras tanto, Capella apretaba los dientes y trataba desesperadamente de regenerar sus extremidades. Se concentró, dedicándose por completo a restaurar sus brazos y piernas. Sin embargo, para su absoluto horror, sus miembros recién desarrollados permanecieron flácidos y sin vida, insensibles, como si ya ni siquiera fueran parte de su cuerpo. La razón era brutalmente simple. Los brazos y piernas de su cuerpo espiritual habían sido destruidos. Aunque regenerara la carne incesantemente, el marco espiritual se había desvanecido. Eso significaba que, por mucho que lo intentara, sus extremidades regeneradas permanecerían inútiles, nada más que un peso muerto adherido a su torso. Gloria, disfrutando de su ventaja, desapareció de repente y reapareció justo frente a Capella con un brusco estallido de movimiento. Los ojos de Capella se abrieron de par en par, presa del pánico, al ver a la arrogante joven espíritu cernirse sobre ella. Con un gesto despreocupado, Gloria agarró con fuerza el hacha divina Rita. Entonces ella se balanceó. Sus movimientos eran tan rápidos que se difuminaban, dejando imágenes residuales en el aire. Cada golpe del hacha dorada agrietaba el suelo bajo sus pies, y las ondas de choque resonaban como truenos. Las extremidades recién regeneradas de Capella fueron destrozadas en docenas de fragmentos en un solo instante, destrozadas en nada más que pedazos temblorosos. Y el dolor, ¡ay, el dolor! Aunque los fragmentos del alma de Capella en esas extremidades ya no existían, la propiedad destructora de almas de Rita todavía hacía contacto directo con ella a través del medio de su cuerpo físico. Cada corte enviaba oleadas de agonía que desgarraban el resto de su alma. El arzobispo de la lujuria, que hacía tiempo que había olvidado lo que significaba sufrir, se encontró gritando más fuerte de lo que creía posible. ¡Basta! ¡Huele! ¡Huele! Aulló Capella desesperada, con la voz quebrada y estridente. Gloria, sin embargo, se limitó a sonreír con sádica satisfacción. Apoyó el talón firmemente en la cara de Capella y la presionó con crueldad. ¡Maldita zorra! ¿Sabes por qué sufres así? Por tu culpa, mi padre me regañó. De hecho, me reprendió. ¿Cómo te atreves a ponerme en esa situación? La ceja de Subaru se movió y su expresión se volvió plana. Por un breve momento, se quedó completamente sin palabras. Capella, aún retorciéndose bajo el talón de Gloria, parecía igualmente estupefacta. Por primera vez en su vida, se sentía realmente víctima. Ni siquiera te conozco. Gritó Capella desesperada, con la voz llena de confusión y dolor. Exactamente. Gritó Gloria con una sonrisa maliciosa. Sin dudarlo, pateó a Capella con su fuerza sobrehumana. El impacto fue como un disparo de cañón. El cuerpo de Capella salió volando como un muñeco de trapo, estrellándose contra la pared con tanta fuerza que la piedra se agrietó y se astilló por el impacto. Polvo y escombros cayeron del techo. La brutalidad de la patada casual dejó a Krusty sin palabras. Se frotó los ojos una vez más, tratando de convencerse de que no estaba alucinando otra vez. Pero no, la verdad era clara. Esto no era un sueño. La aterradora arzobispo de la lujuria, la misma mujer que había arruinado su vida y torturado a innumerables personas, estaba siendo brutalizada y arrojada como basura. Sintiendo su incredulidad, Subaru acarició suavemente la cabeza de Krusty. Su voz era firme, sus palabras transmitían seguridad. Señorita Krusty, ya no hay por qué temer. Lo que está viendo es la verdad. Los arzobispos del pecado pueden ser peligrosos, pueden ser fuertes, pero la realidad es simple. Somos más fuertes. Krusty levantó la mirada vacilante hacia Subaru. La confianza en su hermoso rostro, el brillo inquebrantable en sus ojos azul dorado, la cautivaron por completo. Su pecho se apretó, sus mejillas se sonrojaron y antes de que se diera cuenta, un suave rubor se extendió hasta sus orejas. Lentamente, asintió en señal de reconocimiento, sin dudar ya de la escena que tenía ante ella. Subaru no pensó demasiado en el sutil cambio en el comportamiento de Krusty. En su mente, no era más que una respuesta natural, una oleada emocional provocada por las circunstancias.
Gratitud, alivio y dependencia se mezclaron después de que él la rescató de un tormento inimaginable. Para él, era normal. Cualquiera en su situación se aferraría a quien la había sacado del infierno. Incluso si ella terminaba sintiéndose fugazmente atraída por él, Subaru asumió que no duraría. Los sentimientos nacidos de un trauma generalmente se extinguían en unos pocos meses, y de todos modos él no planeaba quedarse en este mundo para siempre. Una vez que él se fuera, todo volvería a empezar y ella eventualmente seguiría adelante. Debido a esa creencia, descartó el asunto sin darle mayor importancia, completamente inconsciente de lo que realmente se estaba gestando dentro de ella. Lo que Subaru no se dio cuenta fue que esto no era un apego temporal. Esta fue la semilla de la obsesión echando raíces. Si hubiera sabido que Krusty podría convertirse en la cuarta yandere agregada a la lista de mujeres peligrosamente obsesionadas con él, probablemente habría tomado un curso de acción muy diferente. De hecho, podría haber borrado sus recuerdos traumáticos mientras la transformaba antes a pesar de sus protestas, incluso si eso significaba ignorar su voluntad, solo para evitar que algo así sucediera. Pero esa comprensión nunca llegó. Mientras tanto, Capella yacía tendida en el suelo, con su cuerpo mutilado retorciéndose y estremeciéndose. El otrora orgulloso arzobispo del pecado y de la lujuria, que se deleitaba burlándose y atormentando a los demás, ahora se arrastraba lastimosamente por el suelo como un gusano. Su expresión estaba retorcida en una mezcla de agonía y desesperación. Su mente corría. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para recuperar algo de ventaja. De repente, una idea surgió en su cabeza. Usando su autoridad, obligó a que nuevos apéndices brotaran grotescamente de su espalda, extremidades alargadas que parecían un híbrido entre alas y brazos. Para su asombro, realmente funcionaron. Logró levantarse ligeramente del suelo, sintiendo una oleada de esperanza al darse cuenta de que aún podía luchar, aún podía escapar. Pero esa esperanza duró apenas un segundo. Una mancha dorada pasó por el aire, y antes de que ella pudiera procesar lo que había sucedido, los apéndices recién brotados fueron cortados instantáneamente. El hacha divina de Rita los cortó sin esfuerzo, su filo sagrado quemó no solo su carne, sino el concepto mismo de esas extremidades. Otra dolorosa porción de su fue destruida en el proceso, y la reacción hizo que todo su cuerpo se convulsionara violentamente. ¡Ya! El grito de Capella salió de su garganta, más fuerte y más desesperado que antes. La sensación de que su alma era destrozada una vez más la hizo rodar por el suelo, aferrándose a los muñones donde habían estado sus nuevas extremidades. Su rostro se retorció en algo casi irreconocible, contorsionado por puro sufrimiento. «Agáchate. Para allá», gritó, con la voz entrecortada en sollozos lastimeros. Gloria resopló con impaciencia y su hacha volvió a su posición, lista para terminar el trabajo. Ella levantó la mano levemente, preparada para darle a Rita la orden de cortar nuevamente, cuando Subaru de repente se teletransportó justo frente a ella. Gloria se quedó paralizada, parpadeando sorprendida cuando él extendió la mano y le indicó que se detuviera. Su mirada penetrante le dejó claro que debía contenerse. Entonces Subaru dirigió su atención hacia Capella. Los ojos del arzobispo se abrieron de par en par cuando lo vio allí de pie, mirándolo fijamente, sobre su figura rota y patética. En un instante, su mente retorcida luchó por sobrevivir. Abandonando todo orgullo, dejó caer la cara al suelo y se arrastró hacia él, arrastrando su cuerpo destrozado por el suelo ensangrentado. Cuando llegó a sus zapatos, se inclinó y presionó sus labios contra ellos desesperadamente, besándolos una y otra vez. «Perdóname», suplicó frenéticamente, con la voz temblorosa por la histeria. «Por favor, haré lo que quieras. Estoy dispuesta a ser tu esclava sexual, tu mascota, lo que quieras. Puedo transformarme en quien desees. Puedes golpearme, humillarme, usarme como quieras. Beberé tu orina, comeré mierda, me arrastraré a tus pies como un perro, lo que sea. Obedeceré cualquier orden repugnante que me des, pero perdóname la vida». Su mente ya se había roto por completo bajo el peso del dolor y el miedo. Había llegado a una horrible conclusión. El poder del que alguna vez se enorgullecía, la autoridad que creía que la hacía intocable, carecía por completo de significado ante Subaru. Él era algo incomprensible para ella, un muro que no podía superar. Y esa comprensión destrozó su arrogancia, dejando tras de sí solo desesperación. Subaru, sin embargo, permaneció impasible. La miró con una expresión serena y fría, completamente imperturbable ante sus palabras degradantes y sus humillantes ofertas. Para él, ella ni siquiera valía la pena el disgusto.
¿Sabes?, dijo con indiferencia, dándose la vuelta como si sus súplicas no valieran la pena, eres incluso más patética que la que maté antes. Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier espada, y los ojos de Capella se abrieron de par en par, aterrorizados. Subaru estaba de espaldas a ella, con voz firme y decidida a dar la orden. Gloria. Mátala. El cuerpo de Capella se estremeció violentamente, su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que él realmente pretendía acabar con ella. No. Por favor, no me mates. Gritó, con la voz entrecortada por la histeria. Me juraré a ti. Seré tu esclavo eterno. Haré un contrato, me uniré a ti para siempre. Solo déjame vivir. Por favor, te serviré por la eternidad. Pero Subaru ni siquiera la miró. Ignoró por completo su patética súplica, como si su existencia no fuera más que ruido de fondo. Gloria, por otro lado, sonrió con picardía. Disfrutó de la orden. Su frustración anterior se desvaneció al instante. Con mucho gusto. Sin dudarlo, levantó la mano y el hacha divina Rita giró en el aire frente a ella, brillando siniestramente. Con un movimiento brusco, Gloria lanzó el arma hacia adelante. El hacha dorada voló directamente hacia Capella. El hacha dorada atravesó el cráneo de Capella sin la menor resistencia, dividiendo su cabeza en dos mitades ordenadas. El arma estaba alojada en lo más profundo, brillando débilmente como si saboreara su trabajo. En el momento en que su cabeza se partió, su existencia se desmoronó. Su alma fue borrada instantáneamente. El factor brujo de la lujuria, que había llevado con tanta arrogancia y orgullo, se filtró de su cuerpo colapsado como humo que se escapa de un recipiente destrozado. No se dispersó ni se desvaneció en el aire. En cambio, se precipitó directamente hacia el cuerpo de Subaru, casi como si siempre hubiera pertenecido allí. El factor bruja extranjero fue instantáneamente devorado y absorbido por el factor bruja de lujuria de Subaru. Subaru hizo una pausa por un momento, su expresión pensativa. Podía sentir el extraño peso asentándose en su interior, la fusión de dos poderes que no deberían haber coexistido. El factor bruja que ya portaba y el que había pertenecido a Capella no eran copias el uno del otro en el sentido convencional. Ambos provenían de diferentes líneas temporales, cada uno siendo un original por derecho propio. Incluso si alguien los llamara duplicados, la comparación sería solo relativa. No existía tal cosa como un factor brujo verdadero o falso. Simplemente eran lo que eran, cada uno con su propia autoridad y origen. Subaru decidió dejar el asunto para más tarde. Analizaría y probaría qué cambios podrían ocurrir en él una vez que todo se calmara. Ahora no era el momento. Gloria, mientras tanto, exhaló bruscamente y apoyó su arma a su costado. Sus labios se curvaron en un puchero de insatisfacción mientras murmuraba. ¡Qué aburrido! Pensé que esto al menos me daría algo de diversión. Su mirada se desvió hacia el cadáver destrozado de Capella, claramente indiferente a la rapidez con la que habían abatido al supuesto arzobispo de la lujuria. En realidad, Gloria esperaba un desafío mayor. Pero al posar la mirada en el hacha divina Rita que flotaba a su lado, la respuesta fue obvia. El arma no era normal. No era justo. Era una monstruosidad de artesanía. Un arma descomunal que aniquilaba todo lo que tocaba. Con una leve sonrisa, Gloria admitió para sus adentros que no era del todo culpa de Capella haber muerto de forma tan patética. Después de todo, si el hacha divina Rita no hubiera mostrado un poder tan abrumador, incluso después de haber sido forjada a través del sacrificio de 4 armas legendarias, incluida Rey, la espada más fuerte de otro mundo, no habría merecido existir en absoluto. El hecho de que pudiera borrar casualmente el alma de un arzobispo del pecado no era menos que una prueba de su valor. Crush, por otro lado, se quedó paralizada. Sus ojos esmeralda se clavaron en el cadáver de Capella, sin pestañear, mientras sus pensamientos luchaban por alcanzar la realidad. La mujer que la había atormentado más allá de toda medida, el monstruo que había retorcido su cuerpo hasta convertirlo en una abominación, que la había derrotado a ella y a sus compañeros como si fueran insectos inútiles, esa mujer acababa de morir. Y no en una gloriosa batalla final, sino de la forma más humillante y patética posible, cortados como basura y dejados pudrir. Crush se encontró temblando. Su cerebro le gritaba que creyera, pero su corazón se resistía a la verdad de la escena ante ella. Después de unos minutos de silencio, obligó a sus piernas a moverse, paso a paso, hasta que estuvo frente a los restos de su torturador. Entonces, sin dudarlo, levantó la mano. Una fuerte ráfaga de viento estalló al lanzar un hechizo, golpeando el cuerpo ya destrozado de Capella.
El cadáver se sacudió violentamente, y los pedazos se esparcieron por el suelo. Pero Krusty no se detuvo. Ella disparó otro hechizo. Luego otro. Y otro más. Una y otra vez bombardeó los restos hasta que no quedó nada reconocible. La carne quedó destrozada, los huesos astillados, la sangre convertida en una pasta repugnante. Cuando finalmente se detuvo, el cadáver del arzobispo quedó reducido a nada más que sangre esparcida por el suelo. Solo entonces sintió una frágil sensación de calma. Respirando con dificultad, Krusty se dio la vuelta. Sus ojos inmediatamente buscaron a sus salvadores, y más específicamente, su mirada se posó en Subaru. Su cuerpo se movió por instinto. Caminó directamente hacia él, con pasos pesados pero llenos de determinación. Entonces, sin dudarlo, se arrodilló ante él. Te pido perdón, dijo con voz firme pero con un ligero temblor. Perdón por mostrarte algo tan desagradable. Yo, también quiero expresarte mi más profunda gratitud. Mataste a esa abominación cuando yo no pude. Nos salvaste cuando éramos impotentes. Levantó la vista para mirar directamente a Subaru, con el rostro lleno de sinceridad. Yo también sé que las palabras no bastan para pagar semejante deuda. Así que, me gustaría comprometerme contigo, Lord Zero. Si me lo permites, detener. La voz de Subaru la interrumpió de inmediato, cortante y autoritaria. Krusty se quedó paralizada a media frase, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos de par en par, nerviosa. No te salvé porque quisiera convertirte en mi sirviente ni nada por el estilo, dijo Subaru rotundamente. No quiero una promesa. No quiero lealtad. Ni siquiera quiero monedas de oro. Nada de eso me importa. Hizo una pausa, con expresión firme mientras bajaba la voz, casi con peso en cada palabra. Lo único que quiero es esto. Krusty se inclinó ligeramente, ansiosa pero curiosa. Si alguna vez conoces a una mujer pelirroja de ojos azules, y se llama Reina, continuó Subaru con tono serio, recíbela como tu invitada. Trátala bien. Y dile esto. Zero estuvo aquí y volverá por ella en el futuro. Eso es todo lo que te pido. Krusty parpadeó sorprendida, su mente luchaba por comprender la solicitud. De todas las cosas que esperaba, riqueza, poder, obediencia, incluso control sobre sus dominios, esto era lo último que habría imaginado. Y, sin embargo, no se atrevía a cuestionarlo. Él le había salvado la vida, había destrozado la pesadilla que la consumía y había destruido al monstruo que la había humillado. Si esta era su petición, ella la cumpliría sin dudarlo. Si esa es tu petición, entonces definitivamente lo haré, dijo con firmeza, asintiendo con convicción. Subaru le respondió con un leve asentimiento. Muy bien. Entonces nos despedimos. Ambos tenemos asuntos pendientes. Hay otros arzobispos del pecado con los que lidiar. Si cualquier otra persona hubiera dicho esas palabras, Krusty se habría reído amargamente. Hablar tan casualmente sobre matar a todos los arzobispos del pecado, especialmente después de soportar tanta desesperación y horror a manos de solo uno, normalmente parecería una locura. Si alguien le hubiera dicho esto hace apenas un día, se habría burlado sin pensarlo dos veces. Pero Subaru y Gloria no eran unos cualquiera. Ellos eran las personas que la habían salvado a todos en ese lugar y habían aniquilado al arzobispo del pecado que había jugado con ellos como si no fueran más que insectos. El arzobispo había roto sus cuerpos y espíritus con crueldad casual, pero frente a Subaru y Gloria, ese mismo arzobispo fue reducido al papel de presa. No, ni siquiera eso. Ella no era más que un juguete, un animal lastimoso destinado a ser sacrificado sin piedad. El contraste era asombroso. Krusty no pudo evitar reflexionar sobre la ironía. Para ella y los demás, no habían sido más que juguetes, indefensos en manos del arzobispo. Y sin embargo, cuando Subaru y Gloria entraron en escena, el propio arzobispo se convirtió en el juguete, completamente impotente y destrozado sin siquiera la dignidad de resistir. La gran diferencia de poder dejó a Krusty atónita. Ella siempre había creído que Reynard, el santo de la espada, estaba en la cima absoluta de la fuerza. Pero después de presenciar esto, se dio cuenta de que ni siquiera Reynard podía compararse con Subaru y Gloria. La escala era completamente diferente, algo más allá de lo que ella había imaginado posible. Antes de que pudiera decir algo, Gloria de repente comenzó a brillar. Su cuerpo se disolvió en partículas de maná puro, recuperando su forma espiritual. En un abrir y cerrar de ojos, se redujo a un pequeño orbe de luz y se fusionó de nuevo con el cuerpo de Subaru. El propio Subaru no pronunció palabras de despedida.
Él simplemente desapareció, teletransportándose sin dudarlo, sin dejar nada más que silencio atrás. En el momento en que desapareció, Krusty se mordió los labios con fuerza. Su pecho se apretó con un vacío repentino. La sensación de seguridad, calidez y extraño confort que había sentido en su presencia se desvaneció instantáneamente, reemplazada por aire frío y silencio. A pesar de que todavía estaba agobiada por el trauma, apretó los puños y se armó de valor. Ella no podía derrumbarse allí. Tenía que mantenerse en pie. Krusty respiró profundamente y se obligó a moverse. Ella regresó a la habitación donde había estado cautiva durante tanto tiempo. Su mirada recorrió las figuras inconscientes que yacían en el suelo. Sus camaradas, víctimas como ella. Entonces, su mirada se detuvo en Félix. Félix, pensó Krusty, con el corazón pesado y en conflicto. Capella la había hecho testigo de facetas de Félix que nunca antes había visto. Facetas que ni siquiera creía que existieran en él. Lo que vio no solo la decepcionó, sino que la dejó asqueada. El semihumano en quien había confiado y en quien se había apoyado se desplomó en la desesperación con demasiada facilidad. Y peor aún, en su desesperación, había volcado su frustración y desesperanza contra ella. Había apuñalado su grotesco y mutado cuerpo una y otra vez, desahogando su miedo e impotencia arremetiendo contra ella. Krusty no podía olvidar eso. Aún así, a pesar de todo, no podía abandonarlo por completo. Su vínculo, su relación y su larga historia juntos le impidieron alejarse de él por completo. Entonces decidió que lo ayudaría, que todavía lo apoyaría, pero en el fondo sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. La confianza entre ellos se quebró. La cercanía que compartían se rompió. De ahora en adelante, su relación nunca volvería a ser la misma. Su cuerpo tembló levemente mientras los recuerdos resurgieron. Ella había quedado traumatizada por lo que había hecho Félix, por lo locas e inestables que habían sido sus acciones en esos momentos de desesperación. Incluso ahora, no podía borrar la imagen de él desmoronándose, de él apuñalándola repetidamente con ojos desorbitados, como si la castigara por su propia impotencia. El solo pensamiento le revolvía el estómago de incomodidad. Sacudiendo la cabeza, apartó esos pensamientos por ahora. Pensar en ellos sin parar no le serviría de nada. Primero lo primero, necesito ropa adecuada, murmuró Krusty en su mente mientras se miraba. El trozo de tela andrajoso que la rodeaba apenas podía considerarse ropa. Era poco más que una tira sucia que simulaba ser una bata. Cada momento le recordaba la humillación que había sufrido. Apretando los puños, decidió cambiar, tanto literal como figurativamente.